Hola, me presento. Mi nombre es Evelyn Palomino de Reyes y hoy expondré para ustedes un tema muy controversial al día de hoy, denominado la complejidad del metaverso en la educación. Primeramente, doy gracias al postdoctorado de alta gerencia de la Universidad Fermín Toro por esta oportunidad de participar en este tema. En primer lugar, porque es un tema novedoso que involucra situaciones que aún no han podido ser demostrables. Por ejemplo, su sostenibilidad a través del tiempo. Y en segundo lugar, el abordar la educación en entornos tecnológicos complejos, como el metaverso, se ha hecho difícil, porque lo único que ha sido comprobado hasta los momentos es el proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos de realidad virtual, de lo cual hablaré más adelante. En ambas direcciones se coincide con un devenir histórico cronológico que deben ser presentadas brevemente para alcanzar los objetivos de la temática. Esto porque la tecnología está involucrada en todo tiempo y contexto de nuestra vida, desde el momento que la alarma del celular nos despierta, o Google, o Siri, o Alexa, hasta la hora de dormir, incluso entre las horas de descanso para los que utilizan dispositivos de relajación o aprendizaje por hipnopedia. No quiero salir del tema, ya es conocido por todos que el Internet de las cosas ha acaparado y simplificado nuestro diario hacer. Sin embargo, el tema de esta ponencia va direccionada a la educación y específicamente al escenario que comprende el proceso de enseñanza-aprendizaje en el metaverso. Es un tema bastante complicado de abordar, dado que aún no ha sido comprobada la eficacia de la intervención educativa en ambientes de realidad inmersiva, y siquiera se han planteado los esquemas pedagógicos o andragógicos bajo los cuales se soportarán. Asimismo, contamos con la capacidad de criticar los nuevos contextos y transformaciones que se han dado, y muchos estamos de acuerdo con que los viejos modelos paradigmáticos basados en el conductismo no son las más asertivas ni acordes con las nuevas generaciones consideradas como nativos digitales. Esta evolución digital, producto del paso de los años, las transformaciones sociales, económicas, políticas y ahora como consecuencia de la pandemia COVID-19, porque no debemos dejar de lado que ha marcado un antes y un después en nuestro momento de la historia, han sido partícipes del afianzamiento de una nueva sociedad del conocimiento, que está globalizada e interconectada mediante redes algorítmicas y que ha hecho imprescindible el de construir y reconstruir la forma de visualizar el mundo. Pero volvamos al área educativa. Recordemos que las plataformas digitales inicialmente no fueron diseñadas exclusivamente para los procesos educativos, pero la necesidad de incorporarlas debido a múltiples factores como las características didácticas especiales de algunos programas de formación, separación espacial o temporal de estudiantes y facilitadores, la necesidad de globalización, la adecuación a las tecnologías, entre otros, hicieron posible cambiar la forma de transmitir los conocimientos en el mundo. En este sentido, la forma de educar que en un primer momento se apartó de la presencialidad fue conocida como la educación a distancia, nacida en la década de 1850 y que desde sus inicios es conocida como educación por correspondencia, activa aún en muchos países. Fue una innovación en la educación porque se apartaba de lo tradicional, de lo presencial, permite adjuntar el material didáctico necesario para el aprendizaje, es flexible, utiliza la premisa del aprendizaje activo y los costos son mucho menores, entre otras bondades que en el momento de su aparición eran muy innovadoras. Después surge el e-learning, que no es más que un modelo pedagógico creado por Elliot Messi en la conferencia TechSlearn en noviembre de 1999. El señor Macy incorporó herramientas digitales para diseñar, conferir, escoger, gestionar y desarrollar el aprendizaje, lo cual desde ese momento procuró un nuevo concepto en la educación, con la bondad de poder adherirse a cualquier teoría del aprendizaje. Consecutivamente evoluciona y con la masificación del uso del Internet nace la educación virtual, debido a que el contacto entre facilitador y estudiante se hace a través de una plataforma multimedia que permite la descarga de los materiales necesarios para la formación. La conexión a Internet para esta modalidad es necesaria, teniendo la característica de ser mayoritariamente asíncrona, permitiendo su sincronización solo en casos puntuales y acordados previamente. Luego, surge la educación online. Esta posee las características de las dos anteriores, pero con la diferencia de que mayoritariamente utiliza la sincronía entre estudiantes y facilitador, fomentando de esta forma una interacción directa. Esta, según Kanso y Gusing,
se gestionan a través de los sistemas Learning Management System, Learning Content Management System, Magic Open Online Course, Learning Experience Platform y Learning Analytics. Conociendo los sistemas de gestión, es evidente que en este momento del tiempo la educación gira totalmente en torno al uso de las TICs y es notable cómo la masificación e incorporación de sistemas y contenidos han evolucionado y se han hecho común en las propuestas educativas de la actualidad. Según Aldanondo, el hombre aprende de forma eficaz cuando el aprendizaje se convierte en un proceso de construcción activo de conocimientos e interacción entre pares y con otros más experimentados realizado a través de la experiencia directa. En materia de educación, dentro de los espacios tecnológicos, señalo algunos recursos digitales que son ampliamente utilizados hoy en día. El HTML5, webinar, streaming, conferencia en línea, entorno inmersivo, authoring tool, gamificación. Desde mi visión, el 2030 será la era de la conectividad o el mundo digital estará en todo su esplendor, donde todas las actividades del ser humano se realizarán a través del uso de tecnologías digitales y algoritmos de proceso que permitirán acercarnos a todos los rincones del planeta y en todos los ámbitos de vida. Todo ello en función de edificar el trabajo colaborativo, la construcción colectiva del conocimiento, la difusión de los saberes propios de cada realidad y el acople definitivo de la tecnología con el ser humano, lo que entrama la complejidad de este tema. Cabe agregar en este punto lo expresado por Morin, referido a la complejidad. La parte está en el todo y el todo está en la parte. Es a primera vista un tejido de componentes varios naturalmente unidos que presentan una relación entre lo único y lo múltiple. Referente a este aspecto, descansa en tres principios. 1. El principio dialógico, donde los opuestos se entienden, surge la idea de la complementariedad. 2. El principio de la recursividad organizada, donde las causas pueden ser efectos y los efectos pueden ser causas. Y 3. El principio hologramático, donde el todo está en las partes y las partes están en el todo. Tomando en cuenta estos principios, podemos analizar la cita de Cornejo, que cita: la definición de complejidad tiene que ver con la diversidad de elementos que componen una situación, un todo que se compone de partes que interactúan y que éstas a su vez se encuentran en contacto con su medio ambiente. Desde este ángulo, todo es complejidad. Toda nuestra vida está rodeada del concepto de complejidad. Esta cita claramente nos brinda un panorama de lo que sucede en el mundo con respecto al hombre y a las tecnologías, donde el fenómeno está envuelto en un entramado de realidades que dejan de existir al dejar de usar los componentes que inmersan al ser humano dentro del mundo tecnológico. Cuando el hombre deja de ser parte de ese escenario, ese mundo sencillamente deja de existir. Significa entonces que si la situación que se presenta desde el punto de vista de algún observador demanda gran cantidad de recursos de cualquier índole y no se cuenta con los necesarios para afrontar esta situación, bien sea por su dinámica o por sus características propias, entonces estamos frente a una situación compleja. En este sentido, me doy apertura con respecto al tema de esta ponencia en función de las distintas realidades. La más conocida por todos es la realidad natural, la cual es la realidad que nos rodea, esa realidad que está gobernada por la ley de la física, la química, la biología. Es el mundo que perseguimos con nuestros sentidos, con el cual interactuamos diariamente. Es el mundo que nos ve nacer y que nos ve morir. Es nuestro contexto. Luego, a partir del nacimiento y uso de la tecnología surge otra realidad denominada realidad aumentada, la cual se encarga de superponer un objeto digital a la realidad física, complementa el entorno real con objetos digitales que realmente no se encuentran en el sitio. Por ejemplo, fue y sigue siendo muy útil para entornos de diseño y arquitectura, para predecir cómo se podían ver espacios con objetos superpuestos o añadidos de forma digital. Luego, surge la realidad mixta, la cual es una mezcla entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Es por lo tanto un entorno que permite mezclar o no la realidad natural con objetos o situaciones inexistentes en el mundo real, permitiendo al usuario sumergirse en posibilidades y predicciones de sucesos reales o imaginarios
muy utilizada actualmente en los videojuegos de última generación. Por último, se tiene la realidad extendida, que es el término que aglutina elementos virtuales y reales, engloba la realidad virtual aumentada y mixta y permite que el individuo humano interaccione con el entorno a través del uso de dispositivos especiales que permitan la percepción de los sentidos simulada en la misma. Aquí, el usuario es parte de la red. Para ello se diseñaron algoritmos complejos que permiten al ser humano incorporarse dentro de un mundo distinto a la realidad. Este uso en entornos virtuales o de realidad mixta ha evolucionado y promovido la creación de aplicaciones y contenidos digitales adaptados a las necesidades y requerimientos de facilitadores y estudiantes sometidos a estudio, que son los dos polos que se deben tomar en cuenta por cuanto son los actores fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es tanto el posicionamiento del uso de la tecnología en estos 2 últimos años que distintas empresas y particulares comenzaron a diseñar entornos informáticos para gustos específicos de los usuarios. Es decir, ya no era solo para conversar con un ser querido, sino que se fue utilizando para estudiar, para trabajar, para comprar, para viajar, para buscar pareja, entre otras cosas. Así se fue creando y ampliando el mercado de las apps hasta llegar a lo que hoy conocemos como realidad extendida. Es necesario acotar en este punto, en estos momentos del tiempo, que el HTML5, el uso masivo del Internet, el nacimiento y desarrollo de múltiples aplicaciones, se consideran ya insuficientes para dar respuesta a las necesidades humanas, por lo que en la mente de las grandes corporaciones tecnológicas surge la idea de ir más allá en los diseños de entornos digitales con lo que llegue el metaverso. En este punto, el metaverso constituye una etapa de transformación dentro del mundo tecnológico, donde se unen tecnologías disruptivas como Big Data, inteligencia artificial, blockchain y computación cuántica para cambiar la vida en todos los ámbitos que circundan al ser humano y que su sola idea se ha convertido en una necesidad. Pero ¿cómo algo que no existe se convierte en una necesidad? Este es el juego de las grandes tecnológicas, donde ven al ser humano como un producto que consume diariamente a través del uso masificado de datos, que son los que nos permiten mantenernos activos en muchos espacios de nuestra vida el día de hoy. Buscando la raíz de la palabra metaverso, podemos encontrar que se creó juntando el prefijo griego meta, que significa más allá, y la raíz verso, una retroformación de la palabra universo. Para efectos de esta ponencia me apropiaré de la definición de Quaid, que señala el metaverso como una red de entornos digitales que gracias a la realidad aumentada, realidad virtual y blockchain, junto a otras tecnologías emergentes, habilitan la creación de espacios virtuales simulados, generando una experiencia inmersiva y en muchos casos multisensorial, aplicada a diferentes casos de uso. Retomando, se puede decir que el metaverso es un entramado digital que busca la creación de un mundo paralelo compuesto de datos, con un poder de representación de todas las actividades que el hombre pueda ser capaz de ejercer y ejecutar desde su cotidianidad, además de las grandes tecnológicas que ya están trabajando en la construcción de sus propios metaversos, como es el caso de Facebook o Microsoft. Numerosas empresas están desarrollando sus propios mundos paralelos o multiversos, como es el caso de Nvidia, Decentraland, Sandbox, CryptoBoxes, entre otras. Según Mark Zuckerberg, cofundador de Facebook y CEO de Meta, el metaverso trata sobre un mundo virtual donde los usuarios podrán compartir experiencias e interactuar con otros en tiempo real dentro de escenarios simulados basados en la vida real o vida imaginada a través de dispositivos tecnológicos diseñados o adaptados con propósito de inmersar al ser humano dentro de un mundo paralelo. Para adecuar nuestra realidad sensorial a la realidad extendida, se están creando, además de dispositivos que permitan la inmersión visual, como los lentes de realidad virtual, otros dispositivos que serán anexados al cuerpo y que permitirán trasladar las sensaciones vividas al mundo paralelo. Visto desde otro escenario, el metaverso permite a muchos elucubrar un futuro prometedor por el cual grandes corporaciones están apostando cuantiosas sumas de dinero. En este punto de la ponencia quiero destacar que el hombre siempre ha buscado ir más allá de lo conocible, lo que ha incentivado al desarrollo de las sociedades a nivel mundial, buscando mejorar su calidad de vida, sustentado en la racionalidad de su búsqueda y el valor económico agregado a sus descubrimientos.
Realmente los metaversos no se diseñan exclusivamente con el fin de aplicarse a la enseñanza. Sin embargo, llama la atención de los gestores de la enseñanza y se ha logrado demostrar a través de pruebas experimentales que el desarrollo cognitivo del estudiante en estos entornos inmersivos son casi iguales a la realidad. El humano despliega capacidades que potencian el aprendizaje, que son consecuencias de la sensación de inmersión y presencia dentro del entorno tridimensional, que puede ser análogo al mundo real o no. Adicional a la posibilidad de aumentar o disminuir las sensaciones en las simulaciones en tiempo real o en tiempo metaversiano, de forma conjunta con otros avatares humanos o avatares frutos de la inteligencia artificial. Existen numerosas investigaciones al respecto que han utilizado la plataforma de juegos de Second Life. Solo por nombrar algunas, en MIT, Harvard, Stanford, Princeton, Frankfurt, Oxford, Edimburgo, University of London, la Universidad de La Coruña, la Universidad Carlos III, la Universidad de Granada, la Universidad Miguel Hernández, entre otras. Es importante hacer referencia a que todos los estudios realizados en las universidades prenombradas fueron realizados sobre plataformas de arquitectura propietaria de Second Life. Por tanto, las capacidades de los usuarios en términos de creación de contenidos y control sobre el mundo virtual están siempre supeditadas a la voluntad o fines comerciales de aquella. Estos centros educativos en su área de intervención investigativa han demostrado buenos resultados en áreas como los idiomas, la arquitectura, la medicina, la biotecnología, entre otros. A partir de todos estos datos, es innegable que los contextos virtuales multiusuario muestran aspectos transformadores que forman un campo para la investigación, la experimentación y como uno de los grandes aportes en el uso de la tecnología digital aplicada a la educación, pero que en todos los contextos en que se desarrollen tiene como finalidad vender un producto e incentivar la economía de los tokens, NFTs u otro tipo de intercambio digital existentes en el mercado, o que puedan surgir más adelante como parte de los metaversos. Esto es importante resaltarlo porque esto supone dos movimientos. Por un lado, la adaptación de los saberes disciplinarios, la inclusión de saberes tecnológicos y por otro lado, la economía que se esconde detrás de ello. Tomando en cuenta, me apropio de lo planteado por Hernández cuando señala: las lógicas compositivas de la arquitectura de los metaversos surgen de las diferentes necesidades a dar respuestas que son distintas de aquellas necesidades humanas básicas, pero fundamentales para el Homo sapiens, el Homo faber y el Homo ludens, como el conocimiento y la exploración, la creación y el trabajo, la socialización y la recreación, visto desde la explotación económica que constituye la venta de un universo feliz. ¿Cuánto valdrá ser feliz? Obligada reflexión. Significa entonces que el metaverso, en este mundo complejo, se presenta con los rasgos de la incertidumbre, es decir, en lo intrincado, lo confuso, el desarreglo, la imprecisión y la irresolución. Resulta oportuno insistir que la masificación de los conocimientos con el uso de tecnologías emergentes implican una ontología compleja, considerándolos como derivaciones del efecto globalizador al que nos sometemos cada día, por lo que se hace necesario redefinir lo que queremos de nuestro mundo y hasta dónde debemos permitir que lleguen las corporaciones tecnológicas que buscan dominar al hombre, esclavizándolo al uso de la tecnología, mediante la creación de un mundo de aparente bienestar, donde juegan a ser Dios. Para lo cual, debemos retomar el mundo natural y no apartarnos de la realidad, ya que desde ahora es importante hacer saber a todas las personas que ese mundo existe solo para el que se encuentra inmerso. Al apagar el dispositivo simplemente desaparece. ¿Pero vamos a querer que desaparezca? Estoy segura que esta pregunta será el principio de un debate ético y filosófico que procura dar inicio a muchas investigaciones. Muchas gracias.